Durante 450 años, el rey licántropo Sebastián había caminado por los pasillos de su fortaleza en las montañas de Oaxaca, con el peso de la soledad grabado en cada paso, observando cómo generaciones enteras nacían, amaban y morían, mientras él permanecía inmutable, esperando algo que había comenzado a creer que jamás llegaría. Durante 450 años, el rey licántropo Sebastián había caminado por los pasillos de su fortaleza en las montañas de Oaxaca, con el peso de la soledad grabado en cada paso, observando cómo generaciones enteras nacían, amaban y morían, mientras él permanecía inmutable, esperando algo que había comenzado a creer que jamás llegaría. La leyenda entre su pueblo hablaba de compañeros destinados, de almas gemelas cuyo aroma despertaría algo primitivo y absoluto en el corazón de un licántropo, pero después de tantos siglos de búsqueda infructuosa, Sebastián había aprendido a enterrar esa esperanza en lo más profundo de su ser. Sin embargo, todo cambió una tarde de octubre cuando el viento trajo consigo el aroma más embriagador que jamás había experimentado, jazmín mezclado con tierra húmeda después de la lluvia, dulce y terrenal al mismo tiempo, un olor que penetró directamente en su alma y despertó al lobo que habitaba en su interior con una ferocidad que lo dejó paralizado en medio del gran salón. Sus ojos dorados recorrieron frenéticamente el espacio hasta posarse en una figura pequeña y delgada que limpiaba los candelabros de plata con movimientos precisos y silenciosos, tan concentrada en su tarea que no notó cómo el rey más poderoso de todo el continente había quedado completamente cautivado por su mera existencia. Su nombre era Lupita, una omega de 22 años que había llegado al castillo como huérfana siendo apenas una niña, y durante todos esos años había perfeccionado el arte de la invisibilidad hasta convertirlo en una segunda naturaleza. En un mundo donde los omegas ocupaban el escalón más bajo de la jerarquía social, donde su valor se medía únicamente por su capacidad de servir sin ser vistos ni escuchados, Lupita había aprendido que la supervivencia dependía de no destacar, de no atraer miradas ni atención, de moverse por los corredores como una sombra que cumplía sus deberes antes de desvanecerse nuevamente en la penumbra. Llevaba el cabello oscuro, siempre recogido en una trenza apretada, vestía el uniforme gris y desgastado de la servidumbre, sin una sola arruga fuera de lugar, y mantenía los ojos color miel siempre bajos, nunca atreviéndose a mirar directamente a ningún licántropo de rango superior, porque había aprendido desde muy joven que esa simple acción podía interpretarse como un desafío imperdonable. Para ella, el rey Sebastián no era más que una figura distante y temible que ocasionalmente cruzaba su campo de visión, alguien tan inalcanzable como las estrellas mismas, y jamás en sus más salvajes fantasías había imaginado que el destino los había entrelazado de una manera tan profunda e irrevocable. Sebastián tomó la decisión más difícil de su larga existencia: mantener el descubrimiento en absoluto secreto. Durante 6 meses completos, observó a Lupita desde las sombras, estudiando cada uno de sus movimientos con la desesperación de un hombre que había encontrado agua después de cruzar un desierto interminable. La veía trabajar en las cocinas antes del amanecer, sus manos pequeñas pero hábiles preparando el pan para el desayuno de la corte, mientras tarareaba melodías que nadie más escuchaba. La seguía discretamente cuando ella limpiaba las bibliotecas, notando cómo sus dedos se demoraban sobre los lomos de los libros con una reverencia que hablaba de sueños no realizados y de una educación que le había sido negada por su estatus. Memorizaba la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo sus mejillas se coloreaban de rosa cuando uno de los guardias le dirigía la palabra, la manera gentil en que trataba a los animales del establo, incluso cuando creía que nadie la observaba. Cada pequeño detalle se grababa en su mente como si fuera un tesoro invaluable, y mientras más la conocía, más crecía dentro de él un tormento que amenazaba con destrozarlo desde adentro. El conflicto interno que consumía al rey Sebastián era de una naturaleza tan compleja que lo mantenía despierto durante noches interminables, paseándose por sus habitaciones privadas como un animal enjaulado. Por un lado, cada fibra de su ser licántropo le gritaba que la reclamara inmediatamente, que la marcara como suya ante todo el reino, que ejerciera su derecho ancestral como alfa supremo para tomar a su compañera destinada sin importar las circunstancias. El lobo dentro de él aullaba de frustración cada vez que la veía alejarse, cada vez que su aroma se desvanecía por los corredores,
cada instante que pasaba sin que ella supiera la verdad sobre el lazo que los unía. Pero la parte humana de Sebastián, la que había acumulado sabiduría a través de 4 siglos y medio de existencia, comprendía algo mucho más profundo y aterrador. Lupita era una Omega sin ningún poder, sin familia que la protegiera, sin recursos ni influencia de ningún tipo. Si él simplemente aparecía y declaraba que era su compañera, ¿cómo podría ella negarse? ¿Cómo podría una sirvienta rechazar al rey más poderoso del continente sin temer por su vida? Cualquier aceptación bajo esas circunstancias estaría manchada por el miedo y la obligación, y Sebastián descubrió que después de esperar 4 siglos no podía soportar la idea de que su compañera lo eligiera por cualquier razón que no fuera amor genuino y libre albedrío. Entonces implementó un plan tan doloroso como necesario. Comenzó a crear situaciones donde pudiera interactuar con ella de maneras sutiles, buscando que Lupita lo conociera gradualmente como persona, antes de revelar el vínculo del destino que los ataba. Inventaba razones para caminar por las áreas donde ella trabajaba, siempre asegurándose de no asustarla con su presencia, pero permitiendo que se acostumbrara a verlo. En ocasiones, dejaba libros estratégicamente colocados en lugares donde sabía que ella los encontraría, observando desde lejos cómo sus ojos se iluminaban con una alegría pura cuando creía que nadie la veía sumergirse en esas historias durante sus escasos momentos de descanso. Una vez, cuando la vio tropezar en las escaleras, apareció justo a tiempo para sostenerla, y el breve contacto de sus manos había enviado una corriente eléctrica tan intensa a través de ambos que Sebastián tuvo que usar todo su autocontrol para no caer de rodillas y confesar todo en ese mismo instante. Pero se mantuvo firme en su resolución, incluso cuando cada día que pasaba sin reclamarla lo hacía sentir como si se estuviera desangrando lentamente desde el alma. Si estás disfrutando esta historia de destinos entrelazados y secretos guardados, me encantaría que te quedaras con nosotros. Suscríbete al canal para más historias que exploran los límites del amor prohibido y las decisiones que definen nuestras vidas. La llegada del príncipe. El destino tiene una manera peculiar de forzar decisiones que preferíamos posponer indefinidamente, y para el rey Sebastián, ese momento llegó con la visita diplomática del príncipe Mateo de Veracruz, un licántropo alfa joven, carismático y peligrosamente encantador que venía a negociar una alianza comercial entre sus territorios. El gran banquete organizado en honor del príncipe visitante transformó el castillo en un espectáculo de opulencia y poder, con cientos de velas iluminando el salón principal, largas mesas cargadas con los manjares más exquisitos, y la élite de la sociedad licántropa reunida para presenciar las negociaciones entre 2 de las dinastías más poderosas del continente. Sebastián ocupaba su lugar en la mesa principal, participando mecánicamente en las conversaciones diplomáticas, mientras su atención estaba dividida de una manera que habría sido obvia para cualquiera que lo conociera bien. Sus ojos seguían constantemente una figura gris y discreta que se movía entre las mesas sirviendo vino, recogiendo platos vacíos y asegurándose de que ningún invitado careciera de nada, tan eficiente e invisible como siempre. Lupita realizaba sus deberes con la precisión de años de práctica, manteniendo los ojos bajos y moviéndose con una gracia silenciosa que la hacía parecer más un fantasma que una persona real. Todo se desmoronó en un instante devastador cuando el príncipe Mateo, con una copa de vino en la mano y una sonrisa arrogante en los labios, llamó a Lupita para que rellenara su copa. Sebastián observó, con cada músculo de su cuerpo tensándose involuntariamente, cómo el príncipe visitante estudiaba a la joven Omega, con un interés que iba más allá de lo casual, cómo sus ojos recorrían su figura de una manera que hizo que algo primitivo y violento rugiera dentro del pecho del rey. Mateo comenzó a hablar con Lupita, haciendo comentarios sobre lo bien que estaba organizado el servicio, preguntándole su nombre con una familiaridad que ningún alfa de alto rango normalmente mostraría hacia una sirvienta común. Y cuando Lupita, entrenada desde niña para ser amable y complaciente con todos los invitados sin importar cuán incómoda se sintiera, respondió con una sonrisa educada y tímida, algo dentro de Sebastián simplemente se quebró de manera irreparable. El rugido que salió de la garganta del rey fue tan poderoso y cargado de dominancia alfa que el salón completo quedó en silencio absoluto, con cada licántropo presente congelándose en su lugar por puro instinto de supervivencia. Sebastián se levantó de su asiento con tal velocidad que la silla cayó hacia atrás estrellándose contra el suelo de piedra, y en 3 zancadas largas cruzó el espacio que lo separaba de donde Lupita estaba parada junto al príncipe Mateo.
Ella lo miraba con ojos enormes llenos de confusión y creciente terror, sin comprender qué había hecho para provocar la furia del rey, temiendo que este fuera el fin de su existencia pacífica y sin complicaciones. Las manos de Sebastián se cerraron alrededor de su brazo, con una firmeza que no le causaba dolor, pero que no admitía resistencia, y sin decir una sola palabra a ninguno de los cientos de invitados que observaban la escena con shock evidente, la arrastró fuera del gran salón, alejándolos de las miradas curiosas y los murmullos escandalizados que ya comenzaban a llenar el espacio detrás de ellos. La confesión forzada. Sebastián no se detuvo hasta que llegaron a uno de los balcones privados que daban a los jardines iluminados por la luna, un espacio donde finalmente podían estar solos y donde el sonido de su corazón latiendo desbocadamente no sería escuchado por toda la corte. Lupita temblaba visiblemente, no de frío sino de miedo puro, con lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos color miel, mientras esperaba el castigo que estaba segura vendría. Había aprendido desde muy joven que cuando los alfas perdían el control, los omegas como ella sufrían las consecuencias, y el hecho de que fuera el mismísimo rey quien la había arrastrado hasta aquí, solo hacía que la situación fuera infinitamente más aterradora. Se preparó mentalmente para lo peor, tratando de recordar si había hecho algo que pudiera interpretarse como irrespetuoso o inapropiado durante el banquete, revisando mentalmente cada palabra que había intercambiado con el príncipe Mateo, en busca de algún error que pudiera haber cometido sin darse cuenta. Lo que no esperaba era que Sebastián soltara su brazo como si el contacto le quemara, dando varios pasos hacia atrás mientras se pasaba las manos por el cabello oscuro, en un gesto de desesperación que parecía completamente fuera de lugar en el rey más poderoso que ella había conocido. Las palabras que salieron de su boca la dejaron aún más confundida que su comportamiento errático, porque comenzó a hablar sobre el destino, sobre compañeros elegidos por fuerzas más antiguas que la memoria misma, sobre un aroma de jazmín y tierra húmeda que había cambiado el curso de su existencia hace exactamente 6 meses. Lupita lo escuchaba con una mezcla de incredulidad y creciente comprensión, mientras Sebastián confesaba todo, cómo la había identificado como su compañera destinada aquella tarde de octubre, cómo había luchado contra cada instinto que le gritaba que la reclamara inmediatamente, cómo había pasado medio año observándola y conociéndola mientras intentaba encontrar una manera de abordar la imposible brecha de poder que existía entre ellos. La explicación continuó con una intensidad que hacía que las palabras del rey sonaran casi como una súplica. Le contó sobre las noches sin dormir, sobre el tormento de tenerla tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo, sobre cómo había planeado cortejarla gradualmente hasta que ella pudiera verlo como algo más que simplemente el rey inalcanzable, y luego, con una honestidad brutal que parecía arrancada de lo más profundo de su ser, admitió que había perdido completamente el control al ver al príncipe Mateo coquetear con ella, que algo primitivo y posesivo se había apoderado de él cuando ella había sonreído en respuesta, que incluso ahora su lobo rugía exigiendo que la marcara inmediatamente para que todo el mundo supiera que ella estaba fuera de límites. Lupita escuchaba todo esto mientras su mente intentaba procesar información que parecía imposible, que desafiaba todo lo que había conocido sobre su lugar en el mundo, sobre su valor como persona, sobre el futuro que había asumido, estaría lleno de servicio silencioso y eventualmente una vejez solitaria. La reacción de la Omega, el shock inicial de Lupita, eventualmente dio paso a una cascada de emociones tan complejas y contradictorias que sintió como si estuviera siendo desgarrada en múltiples direcciones simultáneamente. Por un lado, había una parte de ella que no podía evitar sentirse halagada e incluso emocionada por la revelación de que el rey Sebastián, un hombre tan poderoso y hermoso que parecía pertenecer a las páginas de los cuentos de hadas que solía leer a escondidas, la había estado observando y conociendo durante meses porque era su compañera destinada. La idea misma era tan fantástica que su corazón latía dolorosamente en su pecho, y no podía negar que había habido momentos durante esos últimos 6 meses donde había notado la presencia del rey con más frecuencia, donde sus breves encuentros habían dejado una sensación extraña y cálida en su estómago que no había sabido cómo interpretar. Pero simultáneamente, otra parte más grande y más aterrada no podía dejar de pensar en lo perturbador de toda la situación. Él la había estado observando sin su conocimiento, estudiando sus hábitos y movimientos mientras ella permanecía completamente inconsciente del escrutinio, y esa realización traía consigo una sensación inquietante que hacía que su piel se erizara. Las palabras que finalmente salieron de su boca temblaban con la confusión que sentía,
y por primera vez en su vida como sirvienta, se atrevió a mirar directamente a los ojos dorados del rey mientras hablaba. Le preguntó cómo podía esperar que ella procesara esta información, cómo podía creer que esto era romántico o apropiado, cuando él había tenido 6 meses completos para decirle la verdad, pero en cambio, había elegido ocultarla mientras la espiaba desde las sombras. La palabra espeluznante salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, y en el momento en que lo hizo, Lupita se encogió esperando la furia que seguramente vendría por atreverse a hablarle de esa manera al monarca supremo. Pero Sebastián no mostró enojo, sino algo mucho más desconcertante, una aceptación dolorosa de sus palabras, un reconocimiento de que tenía razón en sentirse de esa manera, y una vulnerabilidad tan profunda en su expresión, que de repente no parecía un rey intimidante, sino simplemente un hombre aterrado de perder algo precioso antes de haberlo tenido realmente. Sin embargo, incluso mientras pronunciaba esas palabras de rechazo y confusión, Lupita no podía ignorar la sensación extraña que había comenzado a crecer en su pecho, desde el momento en que Sebastián había puesto sus manos sobre ella en el gran salón. Era como si algo profundo dentro de su ser hubiera despertado después de estar dormido durante toda su vida, un reconocimiento que iba más allá de la lógica o la razón, y que resonaba en algún lugar primitivo de su alma. Cuando se permitía mirarlo directamente sin el velo de deferencia que normalmente mantenía entre ella y los alfas de alto rango, algo en su interior respondía a su presencia de una manera que la asustaba por su intensidad. Su aroma, que siempre había notado vagamente cuando él pasaba cerca, pero que nunca había procesado conscientemente, ahora llenaba sus sentidos de una manera abrumadora, cedro y tormenta eléctrica, salvaje y poderoso, pero de alguna manera perfectamente correcto. Su lobo interior, que había estado curiosamente silencioso durante toda su vida, como omega de bajo rango, de repente se agitaba con un reconocimiento que parecía trascender su voluntad consciente. El anuncio público. La situación alcanzó su punto de no retorno cuando el príncipe Mateo, claramente ofendido por el comportamiento inexplicable del rey Sebastián durante el banquete, decidió confrontarlo públicamente exigiendo una explicación. El príncipe visitante había seguido al rey y a la sirvienta hasta el balcón, con varios miembros de la corte siguiéndolo a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para escuchar cualquier cosa que se dijera. La voz del príncipe Mateo llevaba un tono de indignación apenas contenida, mientras demandaba saber por qué había sido insultado de esa manera, por qué el rey había interrumpido violentamente el banquete y había arrastrado a una simple sirvienta, como si hubiera cometido algún crimen imperdonable, y qué posible justificación podía existir para semejante falta de respeto diplomático. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, con todos los presentes conteniendo la respiración esperando la respuesta del rey, mientras Lupita permanecía paralizada junto a Sebastián, sintiéndose como un pequeño animal atrapado en medio de una batalla entre depredadores mucho más grandes y poderosos. Lo que sucedió a continuación cambiaría el curso de la historia del reino para siempre. Sebastián se enderezó hasta alcanzar su altura completa, y la dominancia alfa que emanaba de él era tan intensa que varios lobos de menor rango literalmente cayeron de rodillas por puro instinto. Su brazo se movió para rodear la cintura de Lupita, atrayéndola contra su costado en un gesto posesivo que no dejaba espacio para malinterpretaciones, y cuando habló, su voz resonó con un poder que hacía que incluso el príncipe Mateo retrocediera involuntariamente. Declaró ante todos los presentes, ante la corte entera que había emergido para presenciar el espectáculo, que Lupita era su compañera destinada, elegida por las fuerzas más antiguas de su especie, y que durante los últimos 6 meses había estado luchando con la mejor manera de honrar ese vínculo, mientras respetaba la autonomía de ella. Explicó con una franqueza brutal que había actuado impulsivamente en el banquete porque ver a otro alfa coquetear con su compañera había despertado instintos que no podía controlar, y que aunque había planeado manejar la situación con más delicadeza, el destino claramente tenía otros planes. El anuncio continuó con declaraciones que aumentaban en intensidad y que dejaban perfectamente claro cuáles serían las consecuencias para cualquiera que intentara interferir. Sebastián, mirando directamente al príncipe Mateo con ojos que brillaban con un dorado sobrenatural, declaró que Lupita sería reconocida como su compañera y futura reina, que cualquier falta de respeto hacia ella sería considerada una falta de respeto personal hacia él, y que estaba dispuesto a ir a la guerra con cualquier reino que cuestionara su derecho a elegir a su compañera, sin importar su estatus de nacimiento.
Las palabras resonaban con el peso de una promesa inquebrantable, y todos los presentes entendieron inmediatamente que no estaban escuchando simplemente las declaraciones impulsivas de un hombre enamorado, sino la decisión final e irrevocable del monarca más poderoso del continente. El príncipe Mateo, reconociendo que cualquier protesta adicional podría desencadenar un conflicto diplomático que su reino no podía permitirse, finalmente inclinó la cabeza en señal de aceptación, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de resentimiento y fascinación morbosa. La conmoción social, las noticias de que una omega sirvienta sería elevada al rango de reina, se extendieron por el reino con una velocidad que desafiaba la lógica, y la reacción fue tan variada como explosiva. Entre la nobleza licántropa, especialmente aquellas familias que habían pasado generaciones preparando a sus hijas e hijos para la posibilidad de formar una alianza matrimonial con el rey Sebastián, la indignación era palpable y apenas contenida. Había condesas y duquesas que expresaban abiertamente su horror ante la idea de que una sirvienta sin nombre ni linaje ocupara el trono más poderoso del continente, argumentando que esto establecía un precedente peligroso que podría desestabilizar todo el orden social que había mantenido su civilización funcionando durante milenios. Los rumores se multiplicaban con cada hora que pasaba. Algunos sugerían que la Omega había usado algún tipo de magia oscura para hechizar al rey. Otros especulaban que todo era parte de un plan político complejo que aún no comprendían. Y los más crueles simplemente afirmaban que Sebastián había perdido la razón después de tantos siglos de soledad y que eventualmente recuperaría el sentido común y anularía el compromiso. Pero simultáneamente, entre las clases más bajas de la sociedad licántropa, especialmente entre los omegas y los lobos de rango menor que habían pasado generaciones siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría, el anuncio era recibido con algo parecido a una esperanza revolucionaria. Las historias sobre Lupita, la huérfana que había trabajado silenciosamente en el castillo durante años sin llamar la atención, que había sobrevivido con dignidad y gracia, a pesar de las circunstancias más difíciles, y que ahora estaba destinada a convertirse en la loba más poderosa del reino, se transmitían de boca en boca como leyendas modernas. Para muchos, ella representaba la posibilidad de que el sistema rígido de castas que los había oprimido durante tanto tiempo finalmente podía comenzar a desmoronarse. Si una omega sin familia ni recursos podía llegar a ser reina, simplemente porque el destino la había elegido, entonces quizás las circunstancias de nacimiento no tenían que definir completamente el valor o el futuro de una persona. Esta esperanza era tan poderosa y tan peligrosa para el statu quo que varios nobles de alto rango comenzaron a conspirar discretamente sobre cómo podrían sabotear la relación antes de que el vínculo fuera oficializado permanentemente. Para Lupita misma, los días siguientes al anuncio fueron un torbellino de confusión, miedo y una transformación tan dramática que apenas podía reconocer su propia vida. De la noche a la mañana, pasó de ser una sirvienta invisible a ser el centro de atención de todo el reino, con cada uno de sus movimientos siendo observado y juzgado por cientos de ojos curiosos y frecuentemente hostiles. Ya no podía caminar por los corredores del castillo sin que grupos de nobles se apartaran susurrando a su paso, sin que las otras sirvientas la miraran con una mezcla de envidia y resentimiento que dolía más de lo que había anticipado. Las pocas amigas que había tenido entre el personal de servicio ahora la evitaban, no sabiendo cómo relacionarse con alguien que había sido su igual, pero que ahora estaba destinada a gobernarlos a todos. Le asignaron habitaciones en el ala real del castillo, espacios tan lujosos y enormes que se sentía perdida en ellos, y un equipo completo de doncellas personales cuya deferencia constante la hacía sentir incómoda e impostora. Cada aspecto de su vida anterior había sido arrancado de cuajo y reemplazado con algo que se sentía más como un traje que no le quedaba bien que como su nueva realidad. La propuesta del rey Sebastián, consciente del caos que su anuncio impulsivo había desatado en la vida de Lupita, tomó medidas para tratar de rectificar la situación tanto como fuera posible dadas las circunstancias. La tarde siguiente al banquete desastroso, pidió reunirse con ella en privado en sus habitaciones personales, un encuentro que Lupita aceptó con una mezcla de nerviosismo y una curiosidad que no podía negar a pesar de todo. El rey la esperaba en un estudio privado que daba a las montañas, un espacio más íntimo y menos intimidante que los salones formales del castillo, y cuando ella entró, Sebastián se levantó inmediatamente con una expresión en su rostro que combinaba determinación con algo muy parecido a la vulnerabilidad. Comenzó hablando con una honestidad descarnada
que ella no había esperado de un monarca, admitiendo que había manejado toda la situación de la peor manera posible, que había permitido que sus instintos lo controlaran cuando debería haber sido más fuerte, y que comprendía completamente si ella lo odiaba por haberla arrojado al centro de una tormenta política que nunca había pedido ni merecido. Pero luego continuó con una propuesta que tomó a Lupita completamente por sorpresa, por su consideración y cuidado. Sebastián le ofreció habitaciones completamente separadas dentro de sus aposentos privados, espacios que serían exclusivamente suyos, donde podría tener privacidad y autonomía completas, sin la presión constante de su presencia. Explicó que aunque el vínculo del destino los había unido de manera irrevocable y que el anuncio público había hecho imposible retroceder sin consecuencias devastadoras para ambos, él no tenía ninguna intención de forzarla a nada para lo que no estuviera lista. Le prometió que la cortejaría apropiadamente, que le daría tiempo para conocerlo realmente como persona más allá de su título y su poder, que le permitiría procesar todo lo que había sucedido y tomar decisiones sobre su futuro con la mayor libertad posible dentro de las circunstancias imposibles en las que se encontraban. Su voz temblaba ligeramente cuando admitió que había esperado 450 años para encontrarla y que estaba dispuesto a esperar tanto tiempo como fuera necesario para que ella pudiera llegar a elegirlo libremente, en lugar de simplemente resignarse a un destino que no había solicitado. La conversación continuó durante horas, mientras Sebastián detallaba cómo imaginaba que podría funcionar esta situación extraordinaria. Le prometió maestros para educarla en todo lo que necesitaría saber para eventualmente gobernar a su lado, pero aclaró que estas lecciones serían por su propio beneficio y no simples entrenamientos para convertirla en una esposa obediente. Le ofreció acceso completo a las bibliotecas extensas del castillo, que había notado que ella observaba con anhelo durante años, tiempo para explorar intereses y pasiones que la vida como sirvienta nunca le había permitido desarrollar, y la libertad para expresar sus opiniones y sentimientos sin temor a represalias, sin importar cuán incómodos pudieran hacerlo sentir a él. Lupita escuchaba todo esto con una mezcla de escepticismo y creciente esperanza, porque aunque cada palabra sonaba hermosa, una parte de ella seguía cuestionando si era realmente posible tener autonomía genuina cuando había sido públicamente reclamada por el hombre más poderoso del reino. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que el amor verdadero puede florecer cuando comienza con secretos y decisiones tomadas sin consentimiento? Tu opinión importa, y me encantaría conocer tu perspectiva. El vínculo emergente. A pesar de todas las complicaciones, confusiones y tensiones que rodeaban su situación, algo innegable comenzaba a crecer entre Sebastián y Lupita durante las semanas que siguieron al anuncio público. Siguiendo su promesa, el rey la cortejaba con una paciencia y consideración que contradecían completamente la posesividad feroz que había mostrado durante el banquete. Comenzó llevándola a caminar por los jardines del castillo al atardecer, momentos tranquilos, donde podían hablar sin la presión de las miradas constantes de la corte, donde él le contaba historias sobre los siglos que había vivido, y ella compartía tímidamente memorias de su infancia difícil como huérfana. Descubrieron intereses compartidos en la literatura y la historia antigua, pasando tardes completas en la biblioteca, donde Sebastián le enseñaba a leer textos en lenguas muertas, mientras ella lo sorprendía con su capacidad de análisis y su perspectiva única sobre eventos históricos. Había momentos de risa genuina cuando él trataba de enseñarle a bailar las danzas formales de la corte, y ella pisaba sus pies repetidamente, y momentos de silencio cómodo, donde simplemente existían en el mismo espacio, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Durante este tiempo, Lupita comenzó a notar cambios en sí misma que iban más allá de las circunstancias externas de su elevación de estatus. El vínculo del compañero destinado que Sebastián había mencionado empezaba a manifestarse de maneras cada vez más obvias e imposibles de ignorar. Descubrió que podía sentir sus emociones cuando estaban cerca, especialmente las intensas, la protectividad feroz que emanaba de él cada vez que alguien de la corte le dirigía una mirada desaprobadora, la frustración que sentía cuando tenía que lidiar con nobles particularmente obstinados que cuestionaban su decisión, y algo más profundo y más vulnerable que él trataba de ocultar pero que se filtraba a través del vínculo emergente que los conectaba. Su aroma se había vuelto algo constante en su conciencia, algo que su cuerpo reconocía y anhelaba incluso cuando su mente todavía luchaba con las complejidades de su situación. Y lo más desconcertante de todo era que había comenzado a extrañarlo activamente cuando pasaban demasiado tiempo separados, su corazón acelerándose anticipadamente,
cuando sabía que lo vería pronto, una sensación de estar completa cuando él estaba cerca, que contrastaba dramáticamente con el vacío sutil que sentía en su ausencia. Sebastián también estaba siendo transformado por esta experiencia de formas que él mismo no había anticipado. Durante siglos había sido el líder supremo, alguien cuyas decisiones nunca eran cuestionadas y cuyo poder era absoluto, pero con Lupita encontraba que tenía que aprender humildad y paciencia de maneras completamente nuevas. Ella desafiaba sus opiniones sin miedo cuando estaban solos, señalaba injusticias en su reino que él había dejado pasar porque nunca las había experimentado personalmente, y lo forzaba a ver el mundo desde la perspectiva de aquellos que vivían en los escalones más bajos de la jerarquía social. Estas conversaciones eran a veces incómodas y frustrantes, exponiéndolo a verdades sobre su reino que preferiría no enfrentar, pero también eran estimulantes de una manera que nada había sido durante siglos. Lupita no lo trataba como un rey infalible, sino como un hombre complejo con fortalezas y debilidades, y esa honestidad brutal era tan refrescante que Sebastián se encontraba enamorándose de ella más profundamente con cada día que pasaba, no solo por el destino que los había unido, sino por quién ella era como persona. El primer beso, el momento definitorio, llegó durante una noche particularmente difícil, cuando Lupita, abrumada por las presiones constantes de su nueva vida y los ataques sutiles pero incesantes de varios nobles que resentían su ascenso, finalmente se quebró y permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente fluyeran libremente. Sebastián la encontró llorando sola en uno de los balcones privados que se habían convertido en su refugio, y sin decir palabras simplemente se sentó a su lado, ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. Ella terminó apoyándose contra él mientras sollozaba, años de dolor reprimido emergiendo en una catarsis que necesitaba desesperadamente, y él la sostuvo con una ternura que contrastaba dramáticamente con el poder devastador que ella sabía que poseía. Cuando finalmente pudo hablar entre los sollozos, Lupita confesó todos sus miedos, que nunca sería suficiente para ser reina, que la corte nunca la aceptaría, que ella era una impostora jugando un papel para el cual nunca había sido preparada, y que lo peor de todo era que estaba comenzando a sentir algo real por él, pero no podía separar cuánto de eso era su propia elección versus la influencia del vínculo del destino. Sebastián escuchó cada palabra sin interrumpir, y cuando ella finalmente se quedó sin cosas que decir, él respondió con una honestidad que le cortó la respiración. Le confesó que él también luchaba con esos mismos miedos, preguntándose si ella alguna vez podría llegar a amarlo por quien era realmente, o si siempre habría una parte de ella que lo resentiría por haber cambiado su vida tan dramáticamente. Admitió que no tenía todas las respuestas sobre dónde terminaba el vínculo del destino y comenzaban las emociones genuinas, pero que había aprendido durante sus siglos de existencia que la única manera de avanzar era con honestidad brutal y fe en que estaban construyendo algo real más allá de la magia ancestral que los había unido inicialmente. Le prometió que seguiría dándole espacio y tiempo tanto como necesitara, pero también le pidió que le diera una oportunidad real, que lo juzgara por sus acciones presentes en lugar de por el error de mantener el secreto durante 6 meses, y que confiara en que él haría todo lo posible para asegurarse de que ella fuera feliz, incluso si eso significaba cuestionar y cambiar tradiciones que habían existido durante milenios. Fue Lupita quien cerró la distancia entre ellos, tomando la decisión consciente de presionar sus labios contra los de él, en un beso que comenzó tentativo pero rápidamente se profundizó hasta convertirse en algo que los consumió a ambos completamente. La conexión fue como un circuito eléctrico cerrándose, enviando chispas de energía a través de cada terminación nerviosa y haciendo que el vínculo del compañero destinado finalmente se asentara completamente en su lugar, con una intensidad que los dejó sin aliento a ambos. Podían sentir las emociones del otro con una claridad perfecta, la mezcla de alivio, deseo, amor y esperanza que fluía entre ellos como una corriente interminable. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían con una certeza que trascendía la lógica que esto era real, que el vínculo no era solo magia antigua impuesta sobre ellos, sino algo que habían elegido activamente abrazar. El camino hacia adelante seguiría siendo complicado, con obstáculos políticos y sociales que necesitarían años para superar completamente. Pero en ese momento, bajo las estrellas, con el sabor del otro todavía en sus labios, ambos entendieron que habían comenzado un viaje que enfrentarían juntos como verdaderos compañeros, en todos los sentidos de la palabra.
Espero que esta historia te haya conmovido tanto como a mí al escribirla. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos historias sobre destino,